IDOM MSD para que precisamente nos aclare algunas dudas con respecto a esta medicación que ya ha recibido la autorización de Digemid para ser comercializada en nuestro país. Doctor La Rosa, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Yo quería empezar preguntándole cuál es su opinión con respecto a estas palabras que acaba de dar el ministro de Salud, Hernán Condori, respecto a la efectividad de este medicamento. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de esta comunicación. Nosotros hemos venido manteniendo una comunicación técnica con el Ministerio. Les hemos brindado la información científica de todos los estudios que han llevado a la aprobación de este producto, no solo en Perú, sino en otros países también. El primero en aprobarlo fue el Reino Unido en noviembre del año pasado, luego la FDA en diciembre del año pasado. Y sabemos que en estos momentos estamos en una era donde hay diferentes productos que dicen tener eficacia contra el COVID. En el caso del molnupiravir es un estudio que ha cumplido con todas las fases que se requieren para la aprobación y ha hecho un estudio de fase 3, que es el que usualmente se presenta a las agencias regulatorias, el cual se ha completado y se ha presentado a diferentes entidades regulatorias, ¿no? Este estudio demuestra que el medicamento, cuando se toma dentro de los primeros 5 días de la enfermedad, en pacientes adultos que tienen alguna comorbilidad y por lo tanto tienen riesgo de complicarse, en ese perfil de pacientes el producto redujo el riesgo de hospitalización y muerte en 30%, y mirando ya el detalle de la mortalidad, se vio una reducción de 89% en el riesgo de morir, ¿no? Ese es el estudio de la evidencia del estudio de fase 3. Hace pocos días se ha agregado la evidencia de un segundo estudio hecho en la India por otro laboratorio que se llama Heterodrugs, que ha recibido la autorización de Merck para fabricar el producto molnupiravir. Ellos también han hecho un estudio de fase 3 en más de 1000 pacientes también, lo acaban de presentar y se observó en ese estudio una reducción en el riesgo de hospitalización. De modo que la evidencia es bastante sólida, es sustentable y la compañía tiene una política de apertura. Cualquier institución médica o médico que requiera acceder a esa información, nosotros estamos llanos a brindársela. Ahora, doctor, precisamente yo había estado leyendo un poco con respecto a este medicamento y había estado buscando la opinión de distintos médicos y un poco la opinión científica de la comunidad al respecto, y encontré un tuit bastante interesante, una serie de tuits bastante interesantes del médico inmunólogo Álvaro Taipe Rondán, en el que dice que este medicamento no ha sido probado en fase 3 con personas vacunadas. Es decir, estos ensayos clínicos de fase 3 que usted nos ha mencionado han sido elaborados solo con personas no vacunadas. ¿Qué efectos podría tener este medicamento en personas que sí han recibido hasta la tercera dosis, por ejemplo, de las distintas vacunas que hay en el mercado actualmente? Sí, es cierto que el medicamento fue estudiado en personas no vacunadas. El estudio de fase 3 fue efectivamente en personas no vacunadas y ahora se están haciendo más estudios. Por ejemplo, en el Reino Unido está habiendo un estudio de 10.000 personas ya, y casi han completado el enrolamiento, tiene más de 9.500 personas ya enroladas, y ahí se aceptan personas vacunadas o no. De modo que esa respuesta la vamos a tener pronto. Sin embargo, hay que recordar que el medicamento actúa contra el virus para evitar que se replique. Y los estudios nos han mostrado que cuando se interviene tempranamente, los síntomas del paciente mejoran, el riesgo de hospitalización mejora y el riesgo de muerte también. Ahora, frente a las subvariables que ha aparecido, por ejemplo, de la variante Omicron, que es la predominante a nivel mundial, ¿cómo es que está actuando este medicamento? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la subvariable BA.2 es una variable sigilosa, es decir, en algunos casos pasa desapercibido frente a las pruebas de PCR, más no a las de antígenos. En ese caso resulta un poco más complicado detectar cuál es el momento específico en el que ha empezado la infección dentro de estos 5 días que, según los estudios clínicos que han presentado, tiene efectividad el medicamento. Sí, muy buena pregunta. Discúlpame, tuve una interrupción del audio, no te copié la pregunta. Sí, quería preguntarle precisamente con respecto a esta subvariable de Omicron, que es esta BA2, ¿no? Sí. Que se le llama una subvariable, mejor dicho, sigilosa, y que en algunos casos impide la detección temprana, es decir, dentro de estos 5 días en los que se podría aplicar este tratamiento.
Claro, tenemos información. El estudio que llevó a la aprobación del producto se hizo en una época donde habían otras variantes circulando, la Delta, y Ujú. como hubo pacientes de Latinoamérica, también teníamos la variante Mu y otras variantes que circulaban en ese momento, ¿no? Ahora tenemos una epidemia de Omicron. Eh, hay 4 publicaciones de grupos de investigación independientes a la compañía de varios países, Alemania, Japón, Holanda, que reportan haber estudiado el medicamento en el laboratorio y probado el medicamento contra diferentes variables y es activo contra todas ellas, incluyendo la variante Omicron. Ujú. Esto Ahora, ya está publicado. hay una preocupación también por parte de la comunidad científica y sobre todo de los médicos tratantes, que es el costo del tratamiento. Se tiene un estimado de que serían unos $700 por dosis, lo que en general, y según la información que he recogido nuevamente del inmunólogo Álvaro Taipe Rondán, el tratamiento podría costar hasta $98.000 en el caso de un paciente que recibe el Ujú. tratamiento completo. Esto evidentemente podría desfinanciar a toda una familia por un tratamiento, evitando Sí, una hospitalización, lo cual sí. evidentemente es una situación bastante complicada en medio de la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo atacar esta situación del costo del tratamiento con el Sí. fármaco que ustedes han logrado obtener esta autorización? Sí, bueno, yo te agradezco por la oportunidad de aclarar esto y quisiera enviar el mensaje que el doctor Taipe o cualquier otra persona que quiera conversar con nosotros, estamos con las puertas abiertas para recibirlos. El medicamento cuesta $700 en el hemisferio norte, pero el Ujú. tratamiento completo, no es la pastilla, es el tratamiento completo que son Ok. 5 días, ¿ya? Entonces, la compañía tiene una política de precios escalonados de acuerdo a los ingresos de cada país. Y eso permite que para Latinoamérica tengamos un precio bastante menor a estos $700, ¿no? No tengo el número exacto en este momento, pero pronto se va a saber y lo vamos a hacer de dominio público. Pero les aseguramos que es un precio, no va a ser $700, va a ser significativamente menos. Pero eso es Ujú. todo el tratamiento, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos eso contra lo que cuesta una hospitalización o lo que cuesta una hospitalización en cuidados intensivos, no hay punto de comparación, ¿no? Claro, ahora, principalmente, y una de las preocupaciones y una de las preguntas que ya se la hice anteriormente es, y que tiene la población en este momento, es cómo actúa con los ya vacunados, es decir, personas que han recibido incluso hasta la tercera dosis. En nuestro país hay cerca de un veintitantos por ciento que ya ha recibido esta tercera dosis, esta llamada dosis de refuerzo. ¿Cómo se va a comportar el medicamento frente a estas personas? Sí, en este momento no tenemos un estudio clínico que nos pueda permitir dar la respuesta exacta a tu pregunta. Sin embargo, sí puedo mencionar que en las recomendaciones, en las guías que redactan expertos en Estados Unidos, por ejemplo, no se hace o sea, el medicamento está incluido, molnupiravir es una de las opciones de tratamiento y no se restringe solo a población no vacunada, ¿no? Pero la respuesta va a venir pronto, como digo, en este estudio que se está haciendo en el Reino Unido de casi 10.000 personas, ¿no? Ujú. Ahora, doctor, finalmente yo quiero preguntarle con respecto a los efectos secundarios que también preocupan a la comunidad científica. Hay una serie de efectos secundarios que son preocupantes porque pueden haber daños desde el punto de vista óseo, por ejemplo, también muscular, según lo que estoy leyendo aquí en uno de los informes que he buscado, y también la mutagenicidad, es decir, que las personas o las mujeres específicamente que no podrían quedar embarazadas hasta 3 meses después de haber recibido este tratamiento. ¿Qué nos puede decir de los efectos secundarios de este medicamento? Sí, toda esa información la compañía ha hecho estudios en el laboratorio y en animales y es una información compleja, técnica, que ha sido presentada a las entidades regulatorias. Ujú. El punto práctico es que efectivamente este producto no está indicado en adolescentes ni en niños, no tiene indicación en ese momento, justamente para prevenir cualquier problema en el desarrollo óseo, ¿no? Y tampoco, al ser un medicamento nuevo, no tenemos estudios en mujeres en embarazadas, ¿no? Ni en lactantes, por lo tanto tampoco está indicado en ese momento y las personas en edad fértil se les va a recomendar efectivamente que se abstengan de tener actividad sexual o poder quedar embarazada
por un periodo después de haber recibido el tratamiento. Recordemos que estamos hablando de un tratamiento de 5 días. Ujú. Doctor La Rosa, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber absuelto estas dudas sobre este medicamento. Ha sido el doctor La Rosa, representante de la farmacéutica Merck, quien ha estado con nosotros aquí en 24 horas mediodía. Y a esta hora